del CBT 52 del grupo Tercero B Laboratorio Matutino. A continuación daremos a conocer el nombre de los integrantes del equipo. Hola, yo soy Pedro Samuel Barrera Manso. A sus órdenes, Jesús Mata Montero. Su servidora, Ciclali Michelle Ruiz Valdivia. Un placer, Vania Gutiérrez Hernández. El día de hoy, en el presente trabajo, daremos a conocer el derecho de las personas migrantes, ya que consideramos que es un tema de suma importancia y polémica en nuestra actualidad. Por eso creemos necesario abordarlo. Derechos humanos. Nos parece importante hacer una breve reseña acerca de qué son los derechos humanos y se puede decir que son aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del hombre, siendo el derecho una libertad de algún tipo. Son llamados derechos humanos porque son del hombre, de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos, por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela, promoción de parte de todos y especialmente de la autoridad. No están bajo el poder político, sino que están dirigidos exclusivamente por la particularidad del individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece ser tratado con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales y cada quien los posee, sin importar quién es o dónde vive, simplemente porque está vivo. Pero el alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significan elección y una oportunidad, la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir un compañero con quien criar a los hijos. Entre ellos está el derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración, sin acoso, abuso o amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarcan el derecho al descanso. Desde 1950, la Organización de las Naciones Unidas invita a todos los estados y organizaciones a celebrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Es un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Marcó un hito en la historia de los derechos humanos y fue proclamada en París. Otro documento importante en México, con respecto al principio de no discriminación y el derecho a la libertad de tránsito, nuestra Carta Magna considera la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el derecho que toda persona tiene para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y cambiar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, supeditado a las facultades de las autoridades judiciales y administrativas, según sea el caso, y a las leyes sobre emigración e inmigración. La Ley de Migración Mexicana surgió poco antes de estas reformas, mayo del 2011. Gracias a ella se actualizó toda la demás normatividad migratoria nacional, especialmente en la facilitación y ordenamiento de los flujos migratorios regulares y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. También se armonizó con los convenios y tratados internacionales en la materia. Son imprescriptibles, nunca pierden validez y nadie puede quitarlos. También son inalienables, por lo que no pueden cederse a nadie. Y por último son irrefutables, nadie puede renunciar a ellos. A lo largo de la historia, la migración ha sido una valiente manifestación de la voluntad del ser humano de sobreponerse a la adversidad y tener una vida mejor. Hoy en día la globalización y los avances en la comunicación y el transporte han hecho que aumente considerablemente el número de personas con el deseo y los medios para trasladarse a otros lugares. Dentro de la historia, la humanidad ha realizado grandes migraciones desde su lugar de origen. Un claro ejemplo fue su traslado de África hasta Asia y luego al resto del mundo, hace poco más de 70,000 años, y bien podemos decir que aún está en marcha. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, y han sido aceptados después de largas luchas sociales, por lo que se han clasificado en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Como ejemplares a estos derechos, encontramos que todos somos nacidos en completa libertad e igualdad.
sin ser discriminados o bajo ningún tipo de tortura, describiendo algunos derechos específicos de una persona migrante. Derecho a la nacionalidad. Otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o fuera de él. Derecho a la libertad de tránsito. Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio sin restricción alguna. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Todas las personas, sin importar su origen étnico, nacional o situación migratoria, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial de los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y con base en los lineamientos constitucionales e internacionales. Derecho a la asistencia consular. Cualquier autoridad del Estado que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar con la autoridad consular de su país de origen y de facilitar su comunicación. Derecho a la no discriminación. Es la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana en tal virtud, incluyendo toda persona migrante sin importar su condición migratoria. Derecho a solicitar asilo. Toda persona extranjera, en caso de persecución por motivos de orden político, tiene derecho a solicitar asilo. Derecho a la protección de la unidad familiar. Todo migrante tiene derecho a que se preserve y garantice su unidad y reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Derecho a la dignidad humana. La condición de migrante no le resta validez a ningún ser humano. Por tanto, nadie ni las autoridades particulares tienen derecho a dar un trato diferenciado o excluyente a este grupo de población. Su paso y estadía por el territorio no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones de su integridad, patrimonio y libertad. Derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Entre otros derechos se encuentran derecho a un alojamiento digno, derecho a no ser incomunicado, derecho a un intérprete o traductor, derecho a no ser detenido en las inmediaciones o dentro de albergues. Conmemorar el Día de los Derechos Humanos es un recordatorio para mantener siempre la atención en los nuevos desafíos, avances y logros. Se deben observar y tener presentes para superarlos a través del compromiso y del trabajo diario, en la suma de esfuerzos de las instituciones de gobierno y la colaboración de la sociedad civil. A causa de migración. Entre ellas encontramos el asilo político. En ocasiones, la situación política de un Estado puede acarrear cierto grado de represión hacia la disidencia política. En este caso, el individuo residente puede abandonar el país por miedo a represalias, tales como encarcelamiento, torturas, etc. El asilo humanitario o económico. Cuando el individuo decide emigrar de un país de origen por motivos relacionados con la pobreza, se suele hablar de asilo humanitario o económico. Migración cultural. En ocasiones, el migrante decide abandonar el país de origen hacia la búsqueda de una mejor educación o mejores oportunidades. La migración familiar. Si la migrante decide tomar la decisión de abandonar su país para reencontrarse con familiares que se encuentran en otro estado, se suele hablar de migración por causas familiares. Migración por causas bélicas. Cuando el país o región se encuentra bajo un conflicto bélico, la población puede decidir abandonar sus casas para escapar del peligro que supone la guerra, no solo en su vertiente puramente violenta,
sino por la escasez de recursos que provoca. La migración por catástrofe humanitaria. Si una región o país ha sido arrastrada por la catástrofe natural, como tsunami o terremoto, las personas oriundas de este sitio pueden migrar buscando rehacer sus vidas en un territorio más estable. Tipos y consecuencias de migración. La migración humana es un fenómeno complejo y repercute en la sociedad de origen como en la receptora, atrayendo consecuencias desde el punto de vista del migrante, desde un enfoque social y cultural. Entre algunas consecuencias encontramos las psicológicas, ya que alejarse del lugar de crianza y dejar atrás a todos nuestros seres queridos resulta algo muy impactante, especialmente traumático cuando las razones es huir del país, ya sea por motivos políticos o por un desastre natural, convirtiéndose en una situación de vida o muerte. Normalmente las personas que se ven obligadas a emigrar son jóvenes con parejas, familias e incluso hijos, que tienen que dejar su país suponiendo un golpe duro y emocional. Por mucho que las nuevas tecnologías ayuden a cortar distancias, un abrazo, un beso o una caricia no son cosas que se puedan enviar. La falta del calor familiar puede generar sentimientos de soledad y desesperanza, que conducen a situaciones de profunda tristeza. Síntomas. Relacionado con lo anterior, entre los más comunes, las personas migrantes suelen tener tristeza, llanto, estrés, sensación de inseguridad y rechazo por parte de la población nativa. En el proceso migratorio afecta emocionalmente a todas las edades, siendo los niños especialmente vulnerables, ya que si migran solos, quedan totalmente desprotegidos, lo cual puede fomentar que desarrollen conductas delictivas para sobrevivir. En cambio, si viajan con sus familias, el desarrollo madurativo es anormal, teniendo niños demasiado maduros para su edad o adolescentes con comportamientos infantiles. Si el motivo es por el abandono del país de origen de una guerra o catástrofe natural, no es extraño encontrar a inmigrantes que sufren de TEPT, teniendo flashbacks de los momentos en los que peligraba su vida y recordándolos una y otra vez, suponiendo una gran tristeza día con día. Muchos migrantes sufren del síndrome de Ulises, en el cual se da un conjunto de duelos que ocurren cuando el proyecto migratorio no se representa de acuerdo a lo planeado. Económicas. Los movimientos migratorios pueden tener varias repercusiones, no únicamente en el país al que se va a parar, sino también en el de origen. En muchas ocasiones, las personas migran de forma multitudinaria, lo cual disminuye considerablemente la población del país. Esto supone una reducción de empleo, dado que muchas personas migrantes deciden abandonar el país de origen al ver que no hay trabajo y los que se quedan se benefician de la menor competencia laboral. Las personas migrantes envían dinero a sus familiares ayudándoles en la economía familiar y permitiéndoles subsistir. En cuanto al país receptor, la llegada de personas jóvenes permite que se ocupen empleos que la población nativa no está dispuesta a hacer, por ser trabajos poco cualificados y mal pagados. Sin embargo, también hay repercusiones negativas. Si el país de origen ya era pobre de por sí, el hecho de perder personas económicamente activas supone un obstáculo añadido. También al perder población se pierden posibilidades de consumo, y aunque se envíe dinero a los familiares, este viene muy fraccionado, lo cual no les permite salir de la pobreza. Socioculturales. Las personas migrantes tienen sus propias tradiciones, lengua, religión y formas de comportarse, las cuales pueden ser muy diferentes a la sociedad receptora. Esto puede ocasionar dos fenómenos, dependiendo de cómo sea la interacción entre los foráneos y los nativos. La llegada de personas de otras culturas puede suponer un enriquecimiento de la sociedad receptora, volviéndose más abierta y plural al convivir entre los diferentes grupos étnicos. Políticas. La llegada de inmigrantes puede motivar la elaboración de leyes de inspiración sexófoba, como aquellas que prohíben el uso de vestimentas tradicionales de otros países o que niegan el derecho asistencial a las personas en una situación irregular. También pueden implantarse leyes que tienen el propósito de seleccionar a aquellos inmigrantes más útiles dependiendo de las necesidades del país.
Si se necesita más investigación, se puede otorgar visados a extranjeros científicos, técnicos o especializados en varias disciplinas. También se puede dejar entrar emigrantes con la finalidad de que ejerzan de mano de obra barata para construir infraestructuras a menor precio y más rápidamente. Entre nacionales y extranjeros puede haber tensiones que hagan que las personas nativas opten por ideologías cada vez más extremistas, votando a partidos cuya única aspiración es el de expulsar a los que no son del país, dejando de lado políticas sociales mucho más necesarias para beneficiar de forma significativa la sociedad receptora. En conclusión, los migrantes dejan su país de origen con tal de alcanzar el sueño americano, es decir, tener una excelente calidad de vida e incluso tener un bienestar total. Todos los inmigrantes llevan una misma historia, que es la de la violencia. Esta puede atentar contra su vida. Los migrantes con el tiempo pueden tener secuelas, es decir, desde la simple acción de sentirse tristes y extrañar a sus familias hasta caer en situaciones depresivas. Por lo mismo, la situación de los migrantes no es una cosa fácil, ya que pasan por muchos peligros que atentan contra sus vidas. Por eso creemos que es importante hablar de este tema, ya que tiene que ser estudiado, y de algún modo tenemos que crear empatía con la situación de las personas migrantes.